El calor específico es una propiedad térmica fundamental de la materia que describe la cantidad de calor que un material puede absorber o liberar por unidad de masa, manteniendo constante su temperatura. Esta propiedad es esencial para comprender cómo los diferentes materiales responden a los cambios de temperatura y cómo almacenan o liberan energía térmica. El objetivo para esta práctica es determinar la capacidad calorífica de un calorímetro simple y utilizarla para la obtención del calor específico de un sólido metálico, por medio de arreglos experimentales similares. El calor específico de una sustancia es la cantidad de calor que se requiere para aumentar en 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo, sin que cambie su estado físico. El calor específico de cada sustancia es una propiedad física de la misma, y es diferente para cada uno de los estados, como el sólido, líquido o gaseoso. La capacidad calorífica de un cuerpo es la cantidad de calor necesaria para aumentar su temperatura a 1 grado centígrado. Es el producto de su masa por su calor específico. La ecuación general que define la capacidad calorífica es la que se muestra, donde C es la capacidad calorífica igual a la diferencial de Q, que es la cantidad de calor transferida o absorbida por el sistema, que divide a la diferencial de T, que es el cambio de temperatura experimentado por el sistema. El calor específico de las sustancias puede determinarse si el proceso se efectúa a volumen o a presión constante, designándose Cb para el calor específico a volumen constante y Cp para el calor específico a presión constante. Sus calores varían en función de la temperatura. Para los cálculos de la capacidad calorífica se tienen los siguientes datos, donde Cp es el calor específico del agua, la masa 1 es la masa donde se agregaron 150 mililitros al calorímetro, la masa 2 es la masa que se adicionó 50 mililitros de la probeta al calorímetro, teniendo en total 200 mililitros que se pasaron a gramos. La temperatura 1 es la temperatura inicial de 22 grados al utilizar el calorímetro. La temperatura 2 es la temperatura del agua que se calentó a 40 grados. La temperatura 3 es la temperatura que se registró después de agitar en el calorímetro, siendo de 30 grados. Después de que se obtuvieron los datos, se despeja la fórmula y se sustituyen los datos, dando como resultado que la capacidad calorífica es igual a 100 calorías por grado Celsius. ¿Quieres que te lo dé gratis? No, no es mentira. Pero, ¿me vas a hacer como el anterior? ¿Así? ¿De chocolate? ¿De chocolate? Para los cálculos del calor específico se tienen los siguientes datos, donde Cp es el calor específico del agua, C es la capacidad calorífica que se calculó, la masa 1 es la masa donde se agregaron 150 mililitros al calorímetro, la masa 3 son los gramos del estaño,
La temperatura 1 es la temperatura inicial de 22 grados al utilizar el calorímetro. La temperatura 4 es la temperatura que se registró durante los 10 minutos que hirvió el agua con el tubo de ensayo siendo de 98 grados. La temperatura 5 es la temperatura que se registró después de agitar en el calorímetro siendo de 24 grados. Después de que se obtuvieron los datos, se despeja la fórmula y se sustituyen los datos dando como resultado que el calor específico es igual a 0.675 calorías por gramos por grado Celsius. Conclusión. A través del uso del calorímetro, pudimos obtener resultados para los cálculos teóricos y experimentales del calor específico de un sólido, en este caso, el estaño, siendo como primer paso medir el calor específico en el calorímetro con agua. Seguido de esto, nos dio pauta para poder calcular el calor en el estaño y así obtener los resultados de su capacidad calorífica.